Querida familia del canal Testificando de mi Fe, qué alegría saludarlos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida al repaso comentario de la lección número 12, titulada Los dos mandamientos más importantes, amor y justicia. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por el poder que tiene tu palabra para darnos vida espiritual y física. Al estudiarla te rogamos que nos dirijas, que nos permitas comprender verdades y de esta manera poder comprender tu voluntad, deleitarnos en ella y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? El pasaje de Primera de Juan 4:20 se encuentra en el marco del discurso del apóstol Juan sobre el amor fraternal, que es importante en su epístola. El autor enfatiza que el amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo, pues ambos están intrínsecamente conectados. En este contexto en el que muchos cristianos afirman amar a Dios, pero viven sin amor hacia los demás, Juan subraya la incoherencia de tal postura. Este verso nos confronta con la realidad de que nuestra relación con Dios se refleja en cómo tratamos a aquellos que están a nuestro alrededor, estableciendo que el verdadero amor divino se manifiesta a través de acciones hacia nuestros hermanos. La palabra amar en griego es agapao, que implica un amor incondicional y que es capaz de sacrificarse por el bien ajeno. Distinto a otros términos griegos como filo o fileo, que se refiere a una amistad o afecto sentimental, que no está mal, pero que no tiene la profundidad de agapao. Aquí Juan utiliza esta distinción para enfatizar que el amor que profesamos hacia Dios debe ser el mismo que extendemos a nuestros hermanos. El versículo de Primera de Juan se fundamenta en la lógica de la experiencia. Al haber visto a nuestro hermano tenemos evidencia tangible de su humanidad, a diferencia de lo invisible de Dios, cuya revelación se da a través de su palabra y obra redentora en Cristo. Por tanto, negar amor hacia el hermano es, en esencia, rechazar el testimonio de la gracia que Dios ha derramado a través de Jesús. Esta estructura argumentativa se basa en la premisa de que la verdadera fe se traduce en amor práctico, una idea que resuena en otros pasajes como en Mateo 22, 37 al 40, donde Jesús resume la ley en el amor a Dios y el amor al prójimo. Teológicamente, el pasaje nos enseña que el amor de Dios y la justicia son inseparables. Dios es justicia y amor perfectos, y su mandato de amar implica adherirse a ambos atributos. La ausencia de amor fraternal es incompatible con la verdadera fe en Dios, porque su carácter se revela a través de la gracia que nos transforma. La justicia de Dios se manifiesta en la rectitud de sus mandamientos y en la obligación moral de reflejar su amor en nuestras relaciones interpersonales. Así, la enseñanza de Primera de Juan 4:20 desafía a los creyentes a vivir una fe coherente, en la que amar a Dios significa también amar a aquellos que nos rodean, convirtiendo la justicia en una práctica diaria de compasión y solidaridad. Los creyentes debemos examinar si nuestro amor por Dios se traduce en acciones concretas hacia nuestros hermanos. Esto significa involucrarse activamente en la comunidad, ofreciendo apoyo y cuidado a los más necesitados. También debemos reflejar un amor incondicional que surja como resultado de nuestra relación con Dios. Somos testigos vivos del Evangelio. Nuestras relaciones deben evidenciar un amor que es capaz de sacrificarse por ayudar a otros, que desmiente cualquier pretensión de vivir en un sistema moral relativista. Amar a Dios implica promover la justicia y la equidad en todos los ámbitos de la vida. Esto puede incluir desde la defensa de los derechos de los oprimidos hasta el actuar con honestidad
y responsabilidad en la vida cotidiana. Frente a la pregunta, ¿cómo podemos demostrar lo que significa seguir a Cristo? Debemos considerar acciones prácticas, programas de ayuda comunitaria, voluntariado y esfuerzos para construir puentes en medio de divisiones sociales. El mandato de amar a Dios y a nuestro prójimo, como se expresa en 1 de Juan 4:20, es la piedra angular de la fe cristiana. Este versículo nos recuerda que la verdadera adoración a Dios se refleja en la manera en que tratamos a nuestros hermanos, siendo una evidencia palpable de nuestra fe. Aunque la lucha contra la injusticia y el mal en el mundo es muy compleja, la combinación del amor y la justicia divina nos ofrece un modelo a seguir. Al imitar a Cristo, que mostró su amor de manera concreta a través de su sacrificio en la cruz, los creyentes estamos llamados a transformar nuestro entorno mediante actos de compasión y de justicia. En última instancia, el desafío consiste en vivir de tal forma que nuestras acciones, motivadas por un amor incondicional, hablen de la verdad y la justicia de Dios, proclamando un mensaje de esperanza que trasciende las dificultades de este mundo. Que nuestra vida sea un reflejo del amor de Dios, un testimonio vivo de que, a pesar de las imperfecciones humanas, su gracia y su justicia nos guían hacia un futuro lleno de luz y redención. Hola a todos, soy Mónica Ospina enviando un saludo muy pero muy especial a todos mis compañeros y amigos del Diplomado Ministerio Musical desde aquí, la Esfinge y las pirámides de El Cairo en Egipto, deseando que se encuentren todos muy bien. También extender una invitación muy especial a todos aquellos que desean continuar en este proceso el próximo año en el Diplomado Ministerio Musical, que va dirigido también a nuestros líderes de música en las iglesias, laicos y todos aquellos quienes deseen tener un profundo conocimiento sobre la manera en cómo el Señor desea y anhela que nosotros adoremos y asimismo cómo alcanzar a aquellos a través de la música. Les envío un abrazo muy grande, fuerte, enorme, deseando verlos próximamente en clase. Dios les bendiga. Comentario del día domingo. Los dos mandamientos principales. En Mateo 22, 34 al 40, un intérprete de la ley pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Jesús responde citando la Shema, Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 5, afirmando que el primer y gran mandamiento es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Luego añade un mandamiento semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta resume toda la ley y los profetas, estableciendo que la esencia del gobierno divino reside en el amor. En Mateo 19, 16 al 23, un joven rico se acerca a Jesús en busca de la vida eterna, pero al no estar dispuesto a desprenderse de sus posesiones, Jesús le enseña sobre la dificultad de entrar en el reino de Dios cuando uno se aferra a lo material. Ambos pasajes se enmarcan en el contexto del conflicto cósmico, en el que la verdadera relación con Dios es fundamentada en el amor incondicional y la entrega personal. El verbo griego agapao, usado en Mateo 22:37, denota un amor incondicional, desinteresado, que se diferencia del amor sentimental. Jesús presenta este mandamiento como la base de toda la ley, lo que subraya su importancia y su universalidad. En Mateo 19, 16 al 23, la respuesta de Jesús al joven rico revela que, aunque la riqueza pueda parecer un signo de bendición, en realidad puede convertirse en un obstáculo para el amor genuino hacia Dios. La estructura narrativa contrasta la invitación de amar y desprenderse con la resistencia del hombre a abandonar aquello que atesora. La exégesis de estos pasajes revela la coherencia entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Si afirmamos amar a Dios, debemos mostrarlo en nuestras relaciones humanas, siendo fieles al mandato de entregar lo que nos impide experimentar plenamente su gracia. Teológicamente, estos pasajes enseñan que el amor
es la esencia misma del carácter de Dios y el fundamento de la ética cristiana. La declaración de Jesús en Mateo 22, 37 al 40 no solo resume la ley, sino que también establece que la relación con Dios se manifiesta a través del amor al prójimo. En Mateo 19, 16 al 23, la negativa del joven rico a desprenderse de sus posesiones revela una tendencia humana que se opone a la libertad que requiere el amor verdadero. La obra redentora de Cristo en la cruz es la máxima demostración de este amor desinteresado, ofreciendo la salvación y la transformación del corazón humano. Así, el conflicto entre la fidelidad a Dios y el aferrarse a lo material se convierte en una cuestión central en la experiencia de fe. Por esto, mis hermanos, cada uno de nosotros debe evaluar si su amor por Dios se traduce en un amor activo hacia su prójimo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a aquello que nos impide amar con libertad? Miren, no hay que ir tan lejos. Si tenemos un cónyuge y lo tratamos mal, somos indiferentes, no le decimos nada bonito, nada bueno, no lo ayudamos en casa, eso está demostrando que no somos personas que aman a Dios. Porque si no amamos a nuestro prójimo, a quien tenemos cerca, a quien vemos, a quien podemos tocar, a quien le debemos servir, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos. También debemos tener una prioridad especial del amor sobre lo material. La enseñanza de Jesús nos llama a no aferrarnos a bienes terrenales que puedan obstaculizar nuestra relación con Dios o que nos hagan egoístas con nuestro prójimo. Nuestra vida debe reflejar la coherencia entre lo que profesamos, amor a Dios, y lo que practicamos, amor a nuestro prójimo. Esto fortalece nuestro testimonio ante una sociedad que a menudo valora lo material sobre lo espiritual. También debemos involucrarnos en obras de misericordia y justicia. Esta es una forma práctica de vivir los mandamientos del Señor, promoviendo comunidades más solidarias y reflejando el amor redentor de Cristo. El llamado de Jesús a amar a Dios y al prójimo resume la esencia de la fe cristiana. La parábola del joven rico junto con el mandamiento del intérprete de la ley nos invita a examinar profundamente nuestras prioridades. ¿Qué nos impide amar de manera incondicional? ¿A qué nos aferramos que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual? La hermana Elena de White subraya: guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios reduce la fuerza moral y la eficiencia del alma. El amor que profesamos a Dios debe manifestarse en acciones concretas, en el desprendimiento de todo lo que nos impide confiar plenamente en Él. La obra de Cristo, demostrada en la cruz, es la garantía de que a través de la entrega total y el sacrificio podemos experimentar una transformación que nos acerca al ideal divino. Así, al vivir de acuerdo con estos dos mandamientos, no solo obedecemos la ley, sino que también participamos en el plan redentor de Dios, siendo testigos de su amor y justicia en el mundo. Que nuestras vidas sean un reflejo vívido del mandamiento de amar y que cada decisión nos lleve a soltar aquello que pone en riesgo nuestra salvación, proclamando a todos el poder transformador del amor divino. Comentario del día lunes: los dos mayores pecados. La Escritura enfatiza que los mandamientos más importantes, los dos mandamientos más importantes, son amar a Dios y amar al prójimo. Deuteronomio 6:5, Mateo 22, 37 al 40. Por otro lado, en 1 de Juan 4, 20 al 21, el apóstol Juan destaca la inseparabilidad de estos mandamientos, afirmando que si alguien dice amar a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso. De manera paralela, el Salmo 135, 13 al 19 y Zacarías 7, 9 al 12 remarcan la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios, condenando la idolatría y la injusticia, considerados pecados que separan a la humanidad del amor divino. Estos pasajes en conjunto plantean que la idolatría y el maltrato al prójimo son las manifestaciones máximas de la ausencia de amor, lo cual constituye los dos grandes pecados en contraposición a los mandamientos fundamentales. En 1 de Juan 4, 20 al 21, la palabra griega agapao se utiliza para describir un amor incondicional, desinteresado,
que pone primero a Dios y al prójimo que al yo, que al egoísmo. Juan señala que el amor a Dios debe reflejarse en el amor hacia el prójimo, puesto que ver a un hermano es tener evidencia tangible de la creación de Dios. Esto no quiere decir que no nos amemos a nosotros mismos. Quiere decir que estemos dispuestos a servir a los demás primero que alimentar nuestro ego y primero que alimentar nuestra vanidad. Amarnos a nosotros mismos hace parte del gran mandamiento, porque cuando el Señor dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo también ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. De hecho, es imposible amar a nuestro prójimo sin amar a Dios, y es imposible amar a Dios y no amarnos a nosotros mismos, y por ende, amar de manera correcta a nuestro prójimo. La implicación es que al amar a Dios se manifiesta la obediencia a su ley, ya que su carácter se revela a través de la manera en que tratamos a los demás. El Salmo 135, 13 al 19, utiliza imágenes poéticas para resaltar la fidelidad de Dios y cómo Él ordena la justicia y el amor, mientras que Zacarías 7, 9 al 12 condena la idolatría y la opresión, mostrando que el amor a Dios se expresa en la adherencia a sus mandamientos y en el rechazo a cualquier forma de injusticia. Deuteronomio 6:5, que es la base del Shema, refuerza la idea de que el amor total hacia Dios implica un compromiso integral que se extiende a todas las áreas de la vida. Y para los que no saben, el Shema o la Shema es una oración muy importante para el pueblo de Israel, y es la oración que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todo verdadero judío que cree en la Torá, antes de morir, procura decir la Shema, y la repiten todos los días y la enseñan a sus hijos, porque para ellos es muy importante saber y ser conscientes de que no hay más dioses, que hay un solo Dios verdadero y que a ese Dios verdadero hay que amar con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ahora, estos pasajes se complementan para enseñar que la verdadera adoración a Dios se evidencia en la actitud de amor hacia el prójimo y en la búsqueda de la justicia. Teológicamente, el vínculo entre el amor a Dios y el amor al prójimo es inquebrantable, ya que ambos reflejan el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, no hay duda. También es un Dios de justicia y de misericordia, y su mandato de amar es la manifestación de su propia naturaleza. La idolatría, un rechazo de este amor supremo, es por tanto el pecado más grave porque desvía el corazón de la verdadera relación con el Creador. Y de paso, la idolatría es la madre de todos los pecados, porque cuando le quitamos a Dios el primer lugar, con ese acto entran todos los demás pecados. Cuando se viola el mandamiento de amar al prójimo, se está negando la evidencia de la obra de Dios en el mundo. Así, la ausencia de amor no es simplemente un error moral, sino un rechazo fundamental del carácter divino revelado en la palabra. Por esto, los creyentes debemos evaluar si nuestro amor por Dios se refleja en el trato hacia los demás. ¿Estamos comprometidos en ayudar a los necesitados, en buscar justicia para los oprimidos? Y sin irnos tan lejos, ¿estamos comprometidos con ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres? Es muy importante que comencemos con el amor al prójimo en nuestro círculo más cercano, sin quedarnos allí, sino extendiéndonos más allá también, pero comenzando con el círculo de mayor influencia y donde todos los días estamos siendo o verdaderos cristianos o falsos cristianos. Debemos practicar el amor al prójimo de manera incondicional, y esto no lo podemos hacer nosotros sin Cristo. Es imposible que lo vivamos si no tenemos a Cristo como el centro y la fuerza de nuestro ser. El motivo principal de nuestras acciones debe ser el amor, y solo Cristo nos puede dar ese amor, esa fuerza, ese poder. Además, es un poderoso testimonio para un mundo que a menudo confunde el amor con la mera simpatía o el mero interés personal. Las iglesias y comunidades de fe deben promover programas y acciones de justicia social, evidenciando que el amor a Dios se manifiesta en acciones concretas que alivien el sufrimiento y combatan la injusticia.
Al reflexionar sobre la interconexión entre el amor a Dios y al prójimo, cada cristiano es llamado a cultivar una sensibilidad que vaya más allá de barreras culturales, de barreras económicas y de barreras personales, mostrando compasión genuina hacia los demás. El mandamiento de amar a Dios y al prójimo es el corazón de la fe cristiana. La Escritura nos enseña que estos dos mandamientos están profundamente interrelacionados. No se puede amar a Dios sin reflejar ese amor en la forma en que tratamos a nuestro prójimo. Los versículos que hemos analizado en la lección del día de hoy nos desafían a reconocer que la ausencia de amor se manifiesta en la idolatría y la injusticia, que son los pecados más graves a los ojos de Dios. Esta lección nos invita a vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen la integridad del amor divino, a ser portadores de justicia y misericordia en un mundo que a menudo olvida la importancia del amor auténtico. Al abrazar este mandato, no solo cumplimos la ley de Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de transformación, capaces de derribar muros de odio y de promover un ambiente de paz y de reconciliación. Que el conocimiento de este vínculo inquebrantable nos inspire por la gracia de Dios a vivir con mayor compromiso, a ser testigos del amor redentor de Dios y a trabajar de manera incansable por un mundo donde la justicia y el amor prevalezcan, recordando siempre que, como nos dice 1 de Juan 4, 20 al 21, amar a nuestro hermano es la manifestación más tangible del amor a Dios. Comentario de la lección del día martes. Dios ama la justicia. El Salmo 82 presenta a Dios en juicio sobre los gobernantes terrenales, a quienes acusa de juzgar con parcialidad y de favorecer a los malvados. El salmista convoca a estos dioses, un término que en el hebreo antiguo se utilizaba para designar a jueces o autoridades, pero en este caso son jueces corruptos que han fallado en administrar justicia y les exige defender a los pobres, a los huérfanos y a los necesitados. Salmo 82, 3 al 4. De manera paralela en Miqueas 6:8 se resume el ideal divino: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios, lo cual es el mandato que debe regir la vida del creyente. Además, en Juan 13:35, Jesús vincula el amor fraternal con la identidad de sus discípulos, mostrando que la justicia y la compasión son inseparables del amor genuino hacia Dios. Este conjunto de pasajes nos llama a comprender que la preocupación de Dios por la justicia es demasiado importante en su trato con la humanidad. En el Salmo 82, la palabra hebrea tzedek significa justicia y es muy importante, es central. El salmista reprende a los gobernantes por juzgar con injusticia y por tratar como inocentes a los impíos. Salmo 82:2. La orden de defender a los pobres y a los huérfanos. Salmo 82:3. Enfatiza la responsabilidad social inherente al mandato divino. Miqueas 6:8, por su parte, utiliza el verbo asa para hacer justicia, indicando una acción concreta y deliberada que debe caracterizar la vida de los creyentes. Es decir, planeamos hacer justicia, no la hacemos porque nos toca, no la hacemos por conveniencia ni por casualidad, sino que vivimos para hacer justicia por la gracia de Cristo. Porque quien está conectado con la luz, con la fuente del amor, con la fuente de la vida, tendrá un corazón que siempre quiere hacer lo que recibe de Dios. Y de Dios recibimos buen trato, recibimos misericordia, recibimos gracia, comprensión y justicia, y esto mismo vamos a querer darle a otros. En Juan 13:35, el mandato de amarse mutuamente se basa en el amor perfecto de Dios, que se manifiesta tanto en su justicia como en su misericordia. La unidad entre estos conceptos se revela en la interdependencia de justicia y amor, donde la ausencia de uno distorsiona la plenitud del otro. Sin amor no hay justicia verdadera y sin justicia no hay amor verdadero. Estos pasajes enseñan que el amor a Dios se expresa en la búsqueda activa de la justicia,
Dios no es indiferente a la opresión ni a la maldad. Por el contrario, su carácter se define por una profunda preocupación por los oprimidos y una intolerancia hacia la injusticia. El amor divino implica un compromiso inquebrantable con la equidad y la protección de los vulnerables. Así, cuando los creyentes obedecen Miqueas 6:8, reflejan la misma naturaleza de Dios, demostrando que el verdadero amor trasciende sentimientos y se traduce en acciones concretas. Esta visión rechaza cualquier separación entre el amor a Dios y el amor al prójimo, ya que ambos mandamientos son indisolubles e inseparables. ¿Qué debemos hacer? Bueno, los que creemos en Cristo debemos examinar nuestra vida y nuestras relaciones. Debemos asegurarnos de que nuestro amor por Dios se refleja en palabras, en acciones justas y compasivas hacia los demás. También en nuestras familias, iglesias y comunidades, practicar la justicia, defender a los vulnerables y luchar contra la opresión, no desde el orgullo, el egoísmo de yo sí defiendo, de yo sí hago, de yo sí sirvo, sino siempre desde la mansedumbre y desde el amor activo. Al aplicar los principios de Miqueas 6:8, los cristianos pueden transformar sus entornos, promoviendo la equidad y mostrando un ejemplo real de amor y justicia que contrarreste la corrupción y la indiferencia. Siguiendo el mandato de Juan 13:35, debemos cultivar una cultura de amor y solidaridad, donde el apoyo mutuo y la empatía sean valores fundamentales. El amor a Dios y el amor al prójimo son los dos mandamientos que resumen la esencia del Evangelio. La Escritura nos muestra que Dios ama la justicia y por ello exige de sus hijos que vivan de acuerdo con este principio. Cuando entendemos que la verdadera adoración a Dios se manifiesta en la acción en favor de los oprimidos y en la lucha contra la injusticia, nuestro testimonio se vuelve poderoso y transformador. En nuestras vidas, este llamado a la justicia nos desafía a no conformarnos con una fe meramente verbal, sino a vivirla activamente, defendiendo lo bueno y rechazando lo que daña la integridad humana. Que el compromiso de amar y actuar en justicia se convierta en un distintivo de nuestra identidad, demostrando que, en efecto, el amor verdadero a Dios se plasma en el amor hacia el prójimo. Al cultivar estas virtudes, contribuimos a un mundo más justo y compasivo, reflejando la imagen de nuestro Creador. Recordemos siempre que, como nos enseña 1 de Juan 4:20 al 21, si amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano, y en esa conexión reside el poder transformador del Evangelio. Que nuestras vidas, por la gracia de Cristo, sean un faro de luz y esperanza en medio de la oscuridad. Comentario de la lección para el día miércoles. Llamados a establecer justicia. En Mateo 23 al 30, Jesús reprende a los escribas y fariseos por enfocarse en detalles menores, diezmar la menta, el anís y el comino, mientras descuidaban lo que era más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Este pasaje se inserta en un discurso de denuncia contra la hipocresía religiosa, en el cual Jesús critica a aquellos líderes que, a pesar de cumplir con las prácticas rituales, ignoran los principios fundamentales de la ley de Dios. De manera paralela, Isaías 1:17 y Jeremías 22:13 al 16 convocan a la nación a practicar la justicia y la equidad, defendiendo a los necesitados y denunciando la opresión. Estas escrituras subrayan que el verdadero amor a Dios se manifiesta en la conducta ética y el cuidado por el prójimo. En Mateo 23:23 el término griego dike, que se traduce como justicia, indica no solo un conjunto de normas legales, sino la integridad moral que debe caracterizar la vida de un creyente. Jesús contrasta este principio con el cuidado excesivo de detalles menores, representados en la menta, el anís y el comino diezmados. La estructura del versículo es una llamada a priorizar los aspectos esenciales de la ley divina. Isaías 1:17 usa el verbo aprended, enfatizando una educación práctica en hacer el bien, buscar el derecho y socorrer a los necesitados. Jeremías 22:13 al 16
denuncia a quienes construyen sin justicia, resaltando que la obediencia a Dios se traduce en cuidar de los oprimidos. Estos pasajes en conjunto revelan un patrón. La verdadera adoración a Dios requiere de una vida de justicia, de misericordia y de fe, elementos esenciales del amor divino. El mensaje más importante es que el amor a Dios y la práctica de la justicia son inseparables, siempre están unidos. Jesús enseña que no basta con cumplir rituales superficiales. Lo esencial es que el corazón se exprese en acciones de amor hacia los demás. Lo más importante, mencionado en Mateo 23:23, se refiere precisamente a este compromiso ético y espiritual. Dios, en su carácter inmutable, exige que su pueblo viva de forma que la justicia y la misericordia sean el fundamento de sus relaciones, lo que revela su naturaleza de amor perfecto. Así, la hipocresía de los fariseos es condenada no por los actos menores que realizan, sino por la falta de amor genuino que debiera fluir de una relación auténtica con Dios. Los hombres y mujeres que creemos en Cristo debemos examinar nuestras vidas, asegurándonos de que nuestra adoración a Dios se refleje en actos de justicia y de amor. No está mal dar los diezmos, no está mal dar las ofrendas, esto hay que hacerlo, pero hacerlo por amor y con amor, sin dejar de ayudar al prójimo, sin dejar de velar por los necesitados. Esto implica, por ejemplo, involucrarnos en proyectos comunitarios en nuestra iglesia que promuevan la equidad y apoyen a los marginados. El llamado de Isaías 1:17 nos insta a buscar el derecho y a socorrer al agraviado. Practicar estas acciones en el hogar, la iglesia y la sociedad es un testimonio vivo de la fe que profesamos. Al igual que los fariseos, podemos caer en la trampa de centrarnos en detalles superficiales en lugar de en lo esencial. La disciplina espiritual y el autoexamen regular a través de la oración y el estudio bíblico nos ayudan a mantenernos enfocados en el amor genuino a Dios y al prójimo. En nuestras interacciones diarias debemos esforzarnos por reflejar el amor incondicional de Dios, recordando que el verdadero testimonio cristiano se evidencia en la forma en que tratamos a los demás. La enseñanza de los 2 mandamientos principales, amar a Dios y amar al prójimo, se traduce en la necesidad de practicar la justicia y la misericordia. Los textos de Mateo, Isaías y Jeremías nos desafían a no conformarnos con rituales externos o detalles insignificantes, sino a vivir una fe auténtica que transforma nuestras relaciones y sociedades. Cuando priorizamos lo esencial, la justicia y el amor, estamos reflejando el carácter de Dios que es fiel, justo y compasivo. Si hoy nos enfocáramos en lo más importante, en lugar de las apariencias superficiales, nuestras familias, iglesias y comunidades serían centros de transformación y esperanza. Nuestra vida se convertiría en un testimonio palpable de la verdad del Evangelio, mostrando al mundo que, a pesar de las injusticias, el amor de Dios prevalece. Que cada uno de nosotros se comprometa a ser un agente de cambio, viviendo en la plenitud de la justicia y el amor que Dios nos ha ordenado, y así podamos, por la gracia de Dios, cumplir el mandamiento divino de amar a Dios y amar al prójimo. Comentario de la lección del día jueves. ¿Quién es mi prójimo? En Lucas 10, tras que un intérprete de la ley pregunte a Jesús ¿y quién es mi prójimo?, éste responde con la parábola del buen samaritano. La narración surge en un contexto en el cual se discutían los 2 mandamientos principales, amar a Dios y amar al prójimo. Lo encontramos en Mateo 22, 37 al 40. La pregunta del intérprete refleja la tendencia humana a limitar el concepto del prójimo a ciertos grupos, excluyendo a quienes son diferentes o marginados. Jesús, a través de esta parábola, redefine el alcance del amor y la compasión, mostrando que el prójimo es aquel que necesita ayuda, independientemente de las diferencias raciales, culturales o religiosas. El pasaje de la parábola del buen samaritano se estructura en varias partes. Primero, un hombre es asaltado y dejado medio muerto al costado del camino. Varios personajes, un sacerdote y un levita, pasan de largo, ignorando al herido,
lo cual evidencia una desconexión entre el cumplimiento ritual y el amor práctico. Finalmente, un samaritano, considerado por los judíos como un pariente lejano y un enemigo cultural, se detiene, le brinda atención y se ocupa de su bienestar. El término griego que se traduce al español como movido a misericordia significa compadecerse o mostrar misericordia. Se destaca en la respuesta del samaritano, lo que recalca que la verdadera compasión va más allá de las barreras sociales. Jesús utiliza esta imagen para confrontar las injusticias históricas que han marginado a ciertos grupos y para mostrar que la justicia divina se manifiesta en el amor activo hacia el sufriente. La parábola enseña que el amor de Dios se expresa en la práctica de la justicia y la misericordia. El verdadero prójimo no se limita a aquellos que comparten nuestras semejanzas, sino que abarca a todos los necesitados, recordándonos que la ley de Dios, resumida en el mandamiento de amar, exige acción, demostración de ese amor. La respuesta del buen samaritano contrasta con la indiferencia del sacerdote y el levita, simbolizando la diferencia entre una fe formal y una fe viva. Así, el pasaje invita a los creyentes a emular a Cristo, quien se humilló para servir a los oprimidos y a los marginados, mostrando que la justicia y la misericordia son fundamentales en el reino de Dios. Todos nosotros que decimos creer en Cristo estamos llamados a identificar a cualquier persona en necesidad como nuestro prójimo, superando prejuicios y barreras culturales. Sea ateo, sea agnóstico, sea mundano, sea secular, sea vulgar, si está en necesidad, es nuestro prójimo, y si lo vemos desde el punto de vista más esencial, todos nuestros semejantes están en necesidad si no tienen a Cristo. Por lo tanto, son nuestro prójimo y debemos mostrarles el amor de Cristo. Este mensaje impulsa a las iglesias y a las comunidades a desarrollar programas de asistencia, apoyo a los marginados y promoción de la justicia social, demostrando el amor de Dios en acción. Al vivir de acuerdo con Miqueas 6:8, se nos exhorta a hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, lo que implica actuar con integridad en nuestras relaciones y comunidades. Cada acto de compasión, por pequeño que parezca, puede ser un milagro para quien sufre. Ofrecer ayuda práctica, ya sea a través del voluntariado, donaciones o simplemente escuchando, refleja el carácter de Cristo y fortalece el testimonio del Evangelio. La parábola del buen samaritano nos desafía a replantear quién es nuestro prójimo. La enseñanza de Jesús es radical. Amar a Dios implica amar sin límites, extendiendo la compasión a quienes han sido marginados o despreciados. Esta perspectiva no solo refuta los prejuicios históricos, sino que también se convierte en el fundamento para una vida de justicia y servicio. Al reflexionar sobre este mandamiento, recordamos que la verdadera fe se demuestra en la acción y en la disposición de transformar nuestro entorno a través del amor. La palabra de Dios es clara. No podemos separar el amor a Dios del amor a nuestro prójimo. Cada decisión que tomamos, cada ayuda que ofrecemos es un testimonio de nuestra fe. Frente a las injusticias y al sufrimiento, somos llamados a ser instrumentos de la misericordia divina. Que nuestro vivir cotidiano sea un reflejo de la compasión que Jesús mostró al hombre asaltado en la carretera y que a través de nuestras acciones otros descubran el amor redentor y transformador de Dios. Al final, la pregunta ¿quién es mi prójimo?, nos reta a vivir en una comunidad de amor incondicional, donde la justicia y la misericordia se funden en un compromiso sincero con el reino de Dios. Comentario de la lección para el día viernes. En Marcos 3:4, Jesús confronta a los fariseos con la pregunta: ¿es lícito en el sábado hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Esta interrogante surge en medio de un ministerio en el que Jesús realiza milagros de sanación, demostrando compasión hacia los oprimidos y necesitados. De manera paralela, en Mateo 25, 31 al 46, Jesús describe el juicio final
donde se separa a los justos de los impíos según su amor y servicio hacia los necesitados, reforzando que el cumplimiento de la ley se resume en el amor a Dios y al prójimo. Estos pasajes revelan la tensión entre la ley ritual y la ética del amor, confrontando actitudes superficiales y legalistas en contraposición al genuino compromiso con la justicia y la misericordia. El pasaje de Marcos 3:4 utiliza la palabra griega kalón para bien, enfatizando que la ley no es un obstáculo para el bien, sino que debe promoverlo. Jesús, al citar este mandamiento, expone la hipocresía de quienes se aferran a tradiciones sin comprender que el amor y la compasión son la esencia de la verdadera obediencia a Dios. La referencia a salvar la vida o quitarla contrasta la función de la ley con la acción compasiva que alivia el sufrimiento. Asimismo, en Mateo 25, 31 al 46, la separación final se basa en acciones concretas de amor hacia los hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos y presos. La palabra griega, que se traduce como misericordia, remarca que el verdadero culto a Dios se manifiesta en la ayuda al prójimo. Esta interpretación se apoya en Isaías 1:17 y Jeremías 22, 13 al 16, donde se ordena hacer justicia y cuidar de los necesitados. Teológicamente, estos pasajes nos enseñan que el amor a Dios se expresa necesariamente en el amor al prójimo. Dios, cuyo carácter es de justicia y misericordia, Salmo 33:5, Isaías 61:8, demanda una adoración que trasciende el ritualismo vacío. La verdadera fe se manifiesta en la acción práctica de cuidar a los vulnerables, en conformidad con el mandamiento de Miqueas 6:8 y en el testimonio de vida que refleje la justicia y la misericordia divina. La parábola del buen samaritano y el juicio de Mateo 25 complementan esta enseñanza al ilustrar que el servicio y el amor a los necesitados son la medida por la cual seremos juzgados. Por ello, cualquier religión o sistema de creencias que descuide estos principios se distancia del auténtico mensaje del Evangelio. Los creyentes estamos llamados a integrar el amor a Dios y al prójimo en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa no limitarse a prácticas religiosas que se vuelven superficiales si no ayudamos al prójimo, sino involucrarnos activamente en la justicia, sirviendo a los necesitados y en el servicio a los marginados. Es muy importante examinar nuestras prioridades. ¿Estamos más preocupados por rituales y tradiciones que por aliviar el sufrimiento y promover la equidad? La vida de fe auténtica se demuestra en actos de amor y misericordia, los cuales deben ser evidentes tanto en la Iglesia como en la sociedad. Inspirados por el mandato de cuidar a los necesitados, podemos involucrarnos en programas de ayuda, voluntariados y políticas que busquen proteger a los oprimidos, reafirmando que el amor genuino a Dios se traduce en justicia. El mensaje esencial o el mensaje central de esta lección es claro: el amor verdadero a Dios es inseparable del amor al prójimo. Jesús, al confrontar a los fariseos y al enseñar en el juicio final, nos recuerda que la verdadera adoración se basa en acciones concretas de compasión y justicia. Nos invita a cuestionar cualquier sistema o práctica que descuide el bienestar de los necesitados, ya que al hacerlo se desvía del mandato divino. Si nos centramos en lo más importante, amar a Dios y a nuestro prójimo, transformaremos nuestras vidas y comunidades. Al practicar la justicia y la misericordia, no solo honramos a Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de su redentor plan. Reflexionar sobre quién es nuestro prójimo y cómo podemos imitar el amor del buen samaritano nos desafía a vivir con integridad, recordando siempre que nuestro testimonio debe ser un reflejo palpable de la gracia y la justicia del reino de Dios. Que esta enseñanza nos impulse a vivir y trabajar en favor de un mundo donde el amor y la justicia siempre reinen, por la gracia de Dios. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, qué bonito es saber que no tenemos que gritar para que nos escuches, que no tenemos que hacer algún sacrificio personal para que oigas nuestra oración, porque siempre estás atento a nuestra gratitud, a nuestra adoración, a nuestra alabanza y a nuestras peticiones. Gracias por amarnos tanto. Gracias por
instruirnos en justicia. Gracias por llamarnos a la reflexión, por reprendernos, pero también por edificarnos en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a pasar de las palabras bonitas a los actos de justicia, especialmente por aquellas personas que están a nuestro alrededor y necesitan ayuda. Danos un corazón sensible a la necesidad ajena, pero también un corazón generoso para compartir de la abundancia que tú nos das con los que tanto necesitan una mano ayudadora. En este momento clamo, Señor, por cada petición que mis hermanos y mis hermanas han dejado en los videos. Algunos oran por salud, otros oran por trabajo, otros oran para que mejore su vida económica, otros claman por sus hijos y sus hijas, Señor, por los hogares que se están dañando. Tú conoces esas peticiones y estás trabajando para responderlas con abundante bendición. Consuela esos corazones, esas mentes que claman a ti día y noche para que bendiga sus vidas, las vidas de sus hijos, para que les des trabajo y salud. Gracias por ser tan bueno, por escuchar y por responder. En tus manos y en tu corazón ponemos nuestra existencia, que se haga tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, muchas gracias por quedarse hasta el final, por escuchar con amor, por aprender con amor. Los invito a compartir el mensaje con otras personas, a darle me gusta a este video, a dejar vuestros amables comentarios y a suscribirse al canal Testificando de mi Fe. Es totalmente gratis. Recuerden que ustedes son muy amadas y muy amados por el Señor. Maranata, que Cristo venga pronto. Amén. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Mi nombre es César Martínez Beltrán, coordinador del Diplomado en Música y Adoración de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Como universidad estamos muy contentos por dar continuidad a este curso tan especial. Suple la necesidad con el objetivo de que puedan nuestros músicos y nuestros líderes de música en Colombia y fuera de Colombia poder tener una base sobre música de adoración basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Comprendemos que en Apocalipsis 14:7 nos relata un conflicto cósmico que es por adoración y la música cumple un papel fundamental, así que en este curso veremos a continuación y en los demás procesos cosas muy interesantes acerca de cómo adorar en espíritu y en verdad. El año pasado tuvimos una cohorte de más de 40 estudiantes, en su gran mayoría pastores y directores de ministerio musical con experiencia. Los estudiantes eran de países como Belice, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y por supuesto de Colombia. Pero para este año los estudiantes queremos que sean de otro perfil. Así que invitamos a todos aquellos que sean directores de música de las iglesias, subdirectores, miembros del departamento de música de las iglesias, aquellos que manejan el audio en las iglesias, los sonidistas, músicos, instrumentistas, cantantes, los de los coros, laicos y todos aquellos que les encanta la música para que puedan estudiar este diplomado especial que es 100% virtual. Las clases son los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche y por si no se pueden conectar, pueden al siguiente día conectarse a la plataforma donde estarán los videos. Es 100% virtual. ¿Qué contenido se podrá ver allí? Fundamentos bíblicos de la música, técnica vocal, el ministerio musical en la Biblia y en la actualidad, composición, manejo del sonido en la iglesia, la himnología, por qué tenemos un himnario y cómo lo debemos aplicar para el evangelismo, y también la necesidad para cumplir la misión en este tiempo del fin como músicos adoradores. Ha sido de bendición el año anterior todo este proceso y queremos darle continuidad para que también sea de bendición para cada uno de los líderes que nos escucha. Así que les animamos para que puedan contactarnos e inscríbete.